¿Qué nueva normalidad nos espera en la época post-COVID? Bueno, de esto vamos a estar hablando la próxima hora en este quinto debate del ciclo Más allá de la pandemia que estamos organizando en Espai Societat Oberta. El Espai es un lugar de encuentro para hablar sobre derechos humanos, sobre migraciones, sobre libertad de expresión o sobre prácticas democráticas. Estamos físicamente en Barcelona, en la sede principal del programa europeo de la Open Society Foundations, pero hoy evidentemente estamos en un montón de sitios. El debate de hoy va a estar moderado por Stefan Grueso. Stefan es cineasta y activista social. Él es miembro fundador de la plataforma en defensa de la libertad de información. También es responsable de la plataforma Filtrala, que es una plataforma de filtraciones seguras y anónimas, y colaborador de Maldita.es, que es la plataforma de fact-checking. Sin más, Stefan, te voy a dar la bienvenida. Bienvenido. Bueno, hola, Tai, muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar con nosotros en el quinto debate que organizamos desde el Espai Societat Oberta, en este ciclo que hemos llamado Más allá de la pandemia, donde lo que queremos es un poco reflexionar en todo lo que hay en torno a la situación en la que estamos viviendo, más allá que de lo obvio, del tema médico, de los muertos, de este tipo de cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo nos imaginamos esa sociedad futura. A día de hoy es manifiesto, es evidente que estamos viendo la crisis social global más importante de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Afecta a todo tipo de países, a todo este mundo globalizado e interconectado, y es como si el mundo se hubiera tomado una especie de pausa en esa forma de funcionar que tenía entonces y todo está parado, estamos cambiando prácticas laborales, vitales, y estamos esperando ese momento ansiado, pero también extraño, de lo que vamos a hablar hoy, que se ha venido a definir aquí en el Estado como esa nueva normalidad. De momento seguimos todos en casa o estamos saliendo ya un poquito, seguimos viendo estas imágenes de bicicletas, animales y plantas, de ver el cielo en la ciudad, estas cuestiones tan extrañas, pero sin olvidar la emergencia médica y los cientos los miles de fallecidos que hay en el Estado. Estamos viendo que muchas cosas van a cambiar, ¿no? Que lo económico, sobre todo, va a estar realmente dañado y que en realidad quizá esta sociedad en la que vivimos se ha mostrado realmente frágil, ¿no? Todos conocemos gente que está siendo dañada por la situación y la verdad que tenemos por delante unos meses, unos años que son realmente complejos para aquí en el Estado, pero también para millones y millones de personas, ¿no? Acabaremos venciendo este virus, habrá vacuna, habrá tratamiento, todo volverá como a ponerse en su sitio y muchas cosas cambiarán. Muchas cosas cambiarán. La pregunta, lo que queremos reflexionar en este debate es si en algunos de ese cambio puede ser a mejor, si podemos aprovechar esta crisis como sociedad, como una situación de crisis, una situación dinámica para conseguir mejorar algún tipo de cuestión, ¿no? La pregunta que nos hacemos en este debate es si es posible construir sociedades más abiertas en el escenario que se plantea después de la pandemia. ¿Puede ser una oportunidad? ¿Es el momento? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Para ello tenemos a dos personas con nosotros hoy. Por una parte tenemos a Tania Ada y también tenemos con nosotros a Jordi Vaquero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos los dos. Bueno, Tania es nacida en Mozambique, ha vivido también en Lisboa, en Madrid y Barcelona, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en un montón de proyectos culturales de sensibilización e investigación relacionados con África y su inmigración, en sectores como la cultura y desarrollo y en la promoción de interculturalidad. Ha trabajado para entidades como la Fundación Interarts, la Fundación Intermón Oxfam, Centro de Estudios Africanos o la misma ciudad de Barcelona. Lleva además haciendo una cosa muy bonita que es la radio. ¡Viva la radio, amigos! En Scanner FM, donde tiene un programa que se llama Radio Africa Magazine. Bienvenida, Tania. Tenemos también con nosotros a Jordi Vaquer. Jordi es director de Global Foresight and Analysis de la Open Society Foundations, institución de la que anteriormente fue director regional de la Open Society Foundations para Europa y codirector de OSIFE, Open Society Initiative for Europe. Tiene mucha experiencia en la organización. Jordi es graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona, máster por el Colegio Europeo en Brujas y doctor en Relaciones Internacionales en la London School of Economics and Political Science. También es profesor asociado en el Instituto de Asuntos Internacionales de Barcelona y colaborador habitual de medios españoles en asuntos internacionales y políticas de la Unión Europea. Con anterioridad a su etapa en la OSF, fue director del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Así que bienvenidos los dos. Y la primera cuestión que me gustaría plantear, y vamos a empezar por Jordi, si os parece, es, me gustaría que me contarais brevemente qué es lo que sugiere ese nuevo término que parece que nos va a acompañar, desde luego ya parece que no vamos a poder abandonarlo y que va a acompañarnos en nuestra vida durante bastante tiempo. Y me refiero a eso de nueva normalidad. ¿Qué os sugiere ese término de nueva normalidad? Jordi. Hola, pues buenas, gracias por tenerme aquí en este debate. Mira,
La nueva normalidad, para empezar, es el salir de la excepcionalidad, el salir de un momento en el que parece que nada es como estábamos acostumbradas. Esto es una primera, digamos, la manera más lógica de pensar en esto es lo que no está, donde no estamos ahora, ¿no? Donde se suspenden las formas de funcionar en las que nos habíamos puesto de acuerdo, más o menos, o que se nos habían impuesto, pero en cualquier caso imperaban. Luego, hay otra cosa que es otra manera de entender la normalidad, que es la normalidad es el momento en el que nuestros umbrales de tolerancia empiezan a permitir que estén pasando cosas sin que nos alteremos. Por ejemplo, en la antigua normalidad, digamos, pues morían 1.3 millones de personas por tuberculosis cada año en el mundo, enfermedad para la cual hay vacuna y hay tratamiento, y morían. Y eso no era definitorio en el mundo. Por lo tanto, puede que la nueva normalidad sea una en la que haya vacuna y tratamiento para COVID-19, pero siga muriendo mucha gente de él, o bien que esta nueva normalidad realmente pues, pase por la erradicación del virus, o una normalidad en la cual nos acostumbramos a que millones de personas mueren de esto. No es, por lo tanto, un concepto puramente médico, puramente de decir el día que la R baje de 1 en todo el mundo, ahí ya estamos, ¿no? Para mí es un concepto mucho más de lo que estamos por hoy. Y la tercera acepción, digamos, de esta nueva normalidad es el momento en que volvemos a hallarnos en el momento en que vivimos. Y creo que aquí la sensación que tenemos la mayoría de las personas en la mayoría de países del mundo, y eso es un momento muy raro en el que estamos viviendo, es de que no tocamos suelo, que no sabemos dónde acaba y dónde empieza esto. Y esta sensación que es muy inquietante, también es para algunos liberadora, pero para muchos muy inquietante, en algún momento va a acabar. No quiere decir que nos vaya a gustar donde nos encontremos. Y este espacio en el que nos encontraremos, no porque todo esté resuelto, porque la crisis haya acabado, sino porque de repente ya no tendremos la sensación de que todo lo que está a nuestro alrededor se mueve y no sabemos dónde estamos, a eso también le podríamos llamar nueva normalidad. Muy bien. Pues le voy a trasladar la pregunta a Tania, pero antes también me gustaría recordaros que a través del chat del canal de YouTube del SPY estamos recogiendo vuestros comentarios y preguntas para trasladarlo a los ponentes en la segunda parte del acto de hoy. Así que, por favor, sin problema, podéis comentar en el chat y ya trasladaremos la pregunta. Me gustaría, Tania, preguntarte un poco lo mismo, pero cuando se habla de nueva normalidad, yo me pregunto, ¿qué es la nueva normalidad de quién? ¿Es la nueva normalidad nuestra, como el Estado español? ¿Es la nueva normalidad de otros países, de Europa? A mí me gustaría primero decir que a mí no me gusta nada este término de nueva normalidad. Me parece un término que requiere unos absolutismos que no existen actualmente. Por lo tanto, habría que también un poco cuestionarlo, ¿no? Parecía que antes había algo que era estático y que ahora vamos a algo que también llega a ser estático. Ahora estamos viviendo un momento de muchas incertidumbres que se están transformando las realidades tan fuertes que hasta tal punto que una normalidad que puedo adquirir hoy no la tengo mañana. Y, de hecho, las fases del confinamiento están marcando que las normalidades son diferentes. ¿Qué pasa? Que, además de toda esta incertidumbre, que aquí había que cuestionarse lo que es el tiempo o el futuro, que yo creo que iremos hablando a lo largo de esta charla, que es, yo creo que un tema muy importante para, sobre todo, nuestra mente entender que ahora entramos en un momento en que tenemos que ser conscientes de que vamos a ir transformando, vamos a entrar en un espacio de transformación constante y, por lo tanto, van a haber tantas normalidades como situaciones y que en un momento dado, que puede ser en un futuro cercano o no, habrá algo que podamos establecer o habilitar como hábitos, que es lo que teníamos antes, que es lo que llamamos esa nueva normalidad. Ahora la normalidad que tenemos es convivir con la pandemia, es convivir con la distancia social y hasta que haya vacuna. Y a partir de aquí, pues, habremos arrastrado hábitos que se quedarán y habrá otros nuevos y habrá otros que serán los antiguos. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con el singular, sino que añadiría una S a nuevas normalidades. Por una cuestión temporal y también por una cuestión situacional. Es decir, ¿dónde te sitúas tú para mirar esa nueva normalidad? Que para nosotros, aquí, que vivimos aquí en Occidente o incluso desde Barcelona o alguien, o sea, en función de donde tú te sitúes territorialmente, pues hay una normalidad u otra.
Eso sí, que todos estamos atravesados por el COVID, pero claro, yo veo a gente que está viviendo ahora mismo en el campo, tiene una normalidad muy diferente a la persona que está viviendo el confinamiento en la ciudad. Por lo tanto, eso es una cosa. Después ya podemos ir analizando qué significa la nueva normalidad en términos económicos, en términos de salud mental incluso. Ahí después que ir desglosando lo que significan las normalidades, ¿no? O sea, que es muy complejo eso de englobar en nueva normalidad, es mucho más, es un melón muy, muy fuerte, vamos. Muy bien. Me quedo con eso de nuevas normalidades. A lo mejor esto es que hay tantas nuevas normalidades como personas. Puede ser. Vale, pero el primer bloque del que vamos a hablar va a ser un poco establecer el marco temporal, porque ahora mismo estamos como en mitad de la crisis, aunque parece que ya está bajando, viene a lo mejor otra ola, se supone que se soluciona con la vacuna, pero ¿cuándo creéis vosotros que acaba, digamos, lo que es la crisis de la COVID y empezamos con ese mundo post-crisis? O sea, ¿cuándo es el momento donde empezamos ya a construir otro mundo y estamos como en esa situación posterior? Bueno, si puedo empezar yo a ver, digamos, la respuesta fácil y poco comprometedora, pues sería decir en el momento en el que se ha controlado el estallido, digamos, de la pandemia y no va y viene, ¿no? Bueno, podemos conformarnos con esto. Yo creo que hay una previa aquí, que es llamarle a la situación actual crisis, y yo creo que lo es un momento de transformación, también nos sitúa en un marco de, como yo decía antes, de excepcionalidad, que para algunos es muy útil. En muchos sentidos. A mí, por ejemplo, me gusta recordar el capitalismo de los desastres de Naomi Klein, ¿no? La idea de que en los momentos en el que parece que hay una gran emergencia, un gran desastre, son los momentos que aprovechan grandes corporaciones de intereses económicos muy bien organizados para avanzar rápidamente a agendas que ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos intereses les conviene que esta situación de crisis, esta situación de aturdimiento dure y además sea profunda. En el caso, y no quiero decir que hayan conspirado para crearla, pero quiero decir que saben muy bien aprovecharla, ¿no? Hemos visto, y esto pasa en todos los contextos, hemos visto que en China se aprobaron en el mes de marzo de este año el mismo número de proyectos de nuevas plantas de producción eléctrica por carbón que se aprobó en todo 2019, se aprobaron en un mes. Que en Estados Unidos el oleoducto que las protestas habían conseguido parar en Nebraska se ha vuelto a poner en marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Que la excepcionalidad, de alguna manera, es un momento de oportunidad para muchos. También es un momento de oportunidad para que mejoren las cosas, pero que sobre todo quien está mejor organizado se aprovecha. Por esto, a mí me gusta decir que hay que diferenciar mucho lo que está condicionando nuestra manera de ser y estar, que viene del control de la pandemia, del mundo con COVID, de lo que vamos a estar dispuestos a aceptar, a renunciar o a promover para que sea de aquí en adelante. Que puede ser ya durante la pandemia o puede ser el día en que no haya más contagios. Esta diferenciación entre el mundo con COVID y el mundo post-COVID no es para hacernos a la ilusión de que esto se acaba dentro de 2 semanas, el día que nos podamos ir y tomar una pizza y un vaso de vino dentro de un restaurante. Sabemos que no es así. Pero a mí también no me gusta la gente que nos presenta un nuevo mundo totalmente distinto, totalmente desconcertante, del que no entendemos nada, porque eso también crea las oportunidades de quienes quieren realmente distorsionar el mundo en pos de unas maneras de gobernarlo que seguramente en situación de deliberación democrática abierta pues no toleraríamos. Yo en ese sentido es que también estoy de acuerdo que hay una narrativa apocalíptica muy fuerte que al final lo que nos lleva es a estancarnos y a obedecer, ¿no? Estamos atravesados por no sabemos qué va a pasar, hay una incertidumbre brutal, que es lo que decía al principio, y se aprovecha para el control de la población. Y a partir de aquí, después del coronavirus o después de la pandemia, habremos heredado muchas de estas formas de vida que al final las aceptaremos como tal, ¿no? Es la bioseguridad, ¿no? Que es hacia donde vamos.
en el fondo es la limitación de las libertades tal como las conocíamos. Yo creo que la libertad en sí es lo que va a diferenciar un mundo del otro, si es que queremos establecer una frontera. Pero yo creo que no hay frontera, no existe tal frontera. El mundo post-COVID lo estamos gestando ahora, que es lo que dice Jordi, lo estamos gestando y lo peor de todo es que no lo estamos gestando los ciudadanos de a pie. Lo están gestando las grandes corporaciones, lo están gestando los gobiernos y nosotros, por el miedo a morir, por el miedo a quedarnos sin trabajo, por el miedo a muchas situaciones, pues, bueno, seguiremos viviendo también como siempre. Pero yo creo que hay que estar alerta a este miedo, ¿no? Porque es una ficción muchas veces, porque se está creando, y yo ahí apelo a la responsabilidad de los medios de comunicación, incluso nosotros mismos, a veces nos sentimos avasallados por la negatividad y nos dejamos arrastrar por este mal rollo y es constante. Yo a lo largo de la semana, como sujeta humana que vive en esta pandemia, hay momentos que incluso me tengo que controlar e intentar, ¿no?, visualizar otras posibilidades que no son las que me están narrando y las que me están contando. Y eso creo que es importante. Es decir, hay un mundo en diferentes niveles. Es verdad que las grandes corporaciones se están moviendo, los gobiernos se están moviendo, pero nosotros también nos podemos estar moviendo. Yo creo que esa podría ser un poco ya para ir apuntando a elementos, este podría ser uno de ellos. Sí, a lo mejor por lo que decís, quizá el momento, si tuviéramos como que fijar un momento, aunque estamos viendo que es una cosa como más fluida, de ese paso de la COVID a la post-COVID, podría ser ese momento en el cual se acabe esta situación de excepcionalidad que permite esta doctrina del shock por la cual puede haber estos grandes cambios legislativos y sociales de esta forma y volvamos quizá a un statu quo parecido al anterior en las negociaciones entre sociedad y política, ¿no? Vuelva todos, digamos, a su velocidad normal, a su relación normal, a sus poderes normales y sus contrapoderes, ¿no? Y así volvamos a, no sé, quizá podría ser ese o el momento en el cual definir esto. Y siguiendo un poco con... Sí, perdón. Pero yo creo que el error es establecer la normalidad comparativa con lo anterior. Quizás tenemos que establecer otra normalidad, pero no la que nos impongan, sino la que nosotros también podemos ir negociando con la sociedad. O sea, es decir, intentar volver a lo de antes, porque es lo conocido, quizás no es la mejor opción. Hay que mirar a ver qué es lo que es interesante volver a lo de antes y lo que podría ser interesante establecer en futuro. O sea, yo creo que además se está hablando mucho de la idea de imaginación. Hay que apelar a esa imaginación y no podemos quedarnos estancados. Y, es decir, vamos a mirar a ver cómo realmente queremos esa sociedad en el futuro. Bien. Gracias. Vamos a pasar a otra cuestión, si os parece, y vamos a hablar un poco como de los escenarios, ¿no? Evidentemente esto es un poco política ficción, por llamarlo así, o sea, no sabemos determinado tipo de cosas cómo van a cambiar o hasta dónde vamos a llegar o qué tipo de cambios vamos a sufrir, ¿no? Pero sí vamos a hablar de un poco de cuáles creéis que son vosotros esos diferentes escenarios que podemos tener como a medio plazo, ¿no? Dentro de unos meses, cuando ya digamos que esta frontera difusa entre la COVID y la post-COVID se haya cambiado y ya estemos seguros de lo que estamos viendo en ese momento va a ser un poco la sociedad como la vamos a conocer, ¿no? ¿Qué diferentes escenarios creéis que puede haber? Jordi. Pues, a ver, desde luego el escenario que no debemos descartar demasiado rápido es que al final vayamos a salir de esta en un lugar muy parecido en el que entramos, ¿no? A veces parece que todo se va a transformar y todo va a ser distinto y la mejor garantía de que esto no va a pasar, de que no todo se va a transformar y no todo va a ser distinto, es que los actores más beneficiados por el sistema son los que tienen más poder y más capacidad de controlar lo que está pasando, sean los partidos que están en el gobierno, sean los agentes económicos con más poder de mercado, sean los países más poderosos. Por lo tanto, el escenario de que la cosa continúa más o menos parecida es muy importante y lo es desde mi punto de vista, además, porque la crisis que estamos viviendo actúa, como dice una abogada feminista conocida, Diana Weissman, como una lupa. Lo que hace es magnificar esos puntos de tensión enormes que hay en la sociedad. ¿Qué es lo que va a pasar con esta lupa? Puede ser que esta lupa la pongamos, veamos el terrible, por ejemplo, la terrible situación que viven las personas sin hogar, las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, las personas que trabajan por encargos para repartir cenas preparadas o lo que sea, nos demos cuenta de todo esto y luego apartemos la lupa
y dejemos las cosas como están. Esto puede ser, este escenario puede ser, porque además hay a quien le conviene que este escenario sea. Pero ¿qué más escenarios son posibles? Un escenario posible es el que yo decía antes. Aprovechando el aturdimiento, la extrema derecha, las grandes corporaciones tecnológicas, la industria petrolera, intereses varios, ¿no? Líderes populistas, gobiernos autoritarios, servicios de inteligencia y policías que querían, de todos modos, avanzar en la vigilancia electrónica, todos estos aprovechan y hacen avanzar una agenda. Y pronto amanecen estas nuevas normalidades muy distintas y mucho peores de lo que eran. Y hay dos escenarios más. Uno es aprovechamos esta lupa, aprovechamos que se ha descubierto estas cosas para mejorar. Y no creo que podamos descartarlas. Si no sabemos imaginarnos una buena salida a esta situación, esto es seguro que no va a pasar. Tania lo decía y a mí me parece lo más básico. Lo más básico para afrontar el futuro que falta es tener la imaginación de imaginarlo mejor y distinto. Si ni siquiera llegamos a imaginar cómo esto tan grave y tan gordo que está pasando puede mejorar las cosas, entonces seguro que no va a pasar. Y por último, puede pasar, entre comillas, lo impensable, que son los escenarios caóticos. Cuando las cosas no solo van mal porque alguien organizadamente les está haciendo ir mal, sino que realmente aparezcan escenarios que no nos sabemos imaginar ahora mismo, de violencia, de conflictos abiertos, de que la Unión Europea caiga, etcétera, etcétera. A nadie nos gusta situarnos, pero si no los pensamos, no sabremos reconocer los riesgos de llegar a ellos. Muy bien. Tania, ¿qué yo creo que hay que volver a incidir que esos futuros proyectados, es decir, volvemos a esa idea de poder, aunque sea abstracta, pero sí que yo creo que es interesante. Si se proyecta ese futuro, es el futuro que pasará. Entonces, dentro de esos escenarios, cuando hemos estado hablando previamente, yo apuntaba a otro quinto escenario, que es otro que pasen todos a la vez. Un poco en diferentes niveles, temporadas, es decir, podemos empezar porque de repente suban gobiernos más autoritarios, que está pasando y desgraciadamente también estamos viendo cómo en función de los gobiernos han ido tomando diferentes tipos de soluciones frente a la pandemia. De esos gobiernos autoritarios, por las soluciones que toman, pues nos vamos a un escenario caótico, esos escenarios caóticos nos llevan a otro lugar. Entonces, también el horizonte de futuro hay que visualizarlo en los escenarios posibles, que puede ser entrar en uno y salir en otro, y entrar en uno rápidamente y salir en otro. Entonces, eso yo creo que complica bastante más lo que nos depara, ¿no? Por eso, para mí, es importante decir que el futuro no es predecible, que nosotros aquí, a día de hoy, tenemos mucha capacidad para transformar. Vuelvo a decir, apelo a lo abstracto, apelo incluso un poco a la utopía para salvarnos, ¿sabes? Como sujetos, y no a arrastrarnos a donde quieren hacer ir, o sea, a donde nos quieren hacer ir, ¿no? Y a donde nos quieren hacer ir, y que antes me preguntabas, Estefan, si esas normalidades son las mismas en diferentes lugares, pues en función de cada lugar donde tú vivas, si vives en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, si vives en un país donde las libertades son más permitidas, o en otro donde hay gobiernos más autoritarios o incluso dictaduras, se aprovecharán para una situación u otra, y los escenarios serán también diferentes. Pero lo que sí que está claro es que no pinta nada bien. No sé si... No quería acabar así, pero es que... No te preocupes, porque vamos a intentar arreglarlo y necesito que me arregléis esto. Me explico. Yo tengo la oportunidad, lo estábamos hablando el otro día, ¿no?, de que ahora mismo la situación nos está pasando por encima, no solo, por supuesto, a los ciudadanos y a las personas que somos nadie, ¿no?, pero a los gobiernos y a las uniones europeas y estas cosas, ¿no? Pero ¿vosotros creéis que de alguna forma tenemos la capacidad de decidir algo, o por lo menos de influenciar en qué escenario podemos tener? ¿O esto es una cosa que nos va a pasar por encima y solo nos queda, digamos, adaptarnos a lo que nos venga? A ver, yo objeto a esto, que esto nos esté pasando por encima. Te voy a poner ejemplos de cosas que no han pasado por encima. Brasil, ¿vale? Un presidente que está entre los que ha tenido una peor actitud en todo el mundo en la respuesta al coronavirus, ¿no?
en Brasil, las organizaciones de sociedad civil se han puesto las pilas rapidísimo, pero rapidísimo, para garantizar un ingreso mínimo vital. De momento para 3 meses. Pero la experiencia brasileña con Bolsa Familia, que era una ayuda mínima de inserción básicamente alimentaria para familias muy pobres, les hace pensar que va a ser muy, muy difícil revertir este ingreso mínimo vital. Lo han hecho súper estratégicamente. Y con el gobierno facha, de derechas, violento, corrupto que tienen, sin embargo, han forzado la agenda política, porque se organizaron inmediatamente, porque tuvieron muy rápidamente los argumentos económicos, sociales, para poner sobre la mesa, y además hay artículos escritos en inglés, en portugués, magníficos sobre cómo esto ha pasado. No les pasó les están pasando cosas terribles. En las favelas el COVID va a matar a mucha gente y ahora se está matando. Es decir, para nada es un escenario bueno ni positivo. Pero en este momento, y esto está empezando la partida, en este primer momento de la partida en Brasil, aquí han movido ficha las organizaciones sociales y han llegado a un sitio que nadie se hubiese imaginado de ninguna manera, y menos con el gobierno que tienen. Por lo tanto, te pongo este ejemplo, pero hay otros ejemplos en los que en Taiwán, pues por ejemplo, las herramientas de democracia deliberativa que se habían creado anteriormente han sido fundamentales para el éxito de Taiwán a la hora de gestionar el virus, de gestionar la epidemia, perdón, ¿vale? De conseguir que, habiendo escasez de mascarillas, no hubiese que negárselas a nadie, conseguir crear una conciencia y una confianza entre el gobierno y ciudadanía, que es fundamental en este momento. Entonces, yo creo que no a todo el mundo le está pasando el virus por encima. No le está pasando el virus por encima a muchas redes nuevas vecinales que se están formando cada día alrededor nuestro. Y no está pasando en vano muchas de las cosas que estamos viendo, desde el debate sobre la salud pública, el papel de la salud pública y el papel de la sanidad pública y no privatizada. Por ejemplo, se ha abierto en muchos sitios y yo no creo que haya que ser fatalista, que decir esto se va a cerrar y el día que nos quitemos la mascarilla nos vamos a olvidar y ya no aplaudiremos en los balcones y ya estará acabado. Puede que pase esto, pero yo no veo por qué hay que resignarse, porque la evidencia de lo que está pasando en otros lugares del mundo y de lo que está pasando, yo qué sé, por poner el caso, carriles bici que se están abriendo y carriles que se están peatonalizando desde Valencia hasta Bruselas, en cantidad de ciudades. No hay que descartar estas victorias. Lo que hay que hacer es afianzarlas. Lo que no hay que hacer es confiarse. Lo que no hay que hacer es dejar de imaginar victorias mayores y más ambiciosas. Esto es lo que no hay que hacer. Nos ha pasado por encima, pero al pasarnos por encima nos ha, como decía antes, esa lupa que decía Viviana Weissman, nos ha revelado muchas cosas. Yo no veo tan claro que la sociedad esté dispuesta luego a aceptar que habiéndole visto la cara al bicho, a dejar que este bicho nos siga gobernando en todos los aspectos y en todos los lugares. Evidentemente, Tania, tienes razón, va a ser un escenario mixto. Algunas cosas volverán donde estaban, algunas cosas estarán peor y algunas estarán mejor. Pero tu pregunta, Stefan, es, ¿ya no queda nada que hacer? ¿Está en la suerte jugada? Ni muchísimo menos. No, yo creo que hay que entender esta situación. Para mí el COVID es una revolución social. Entendida la revolución, siempre tenemos el imaginario de que la revolución la produce el hombre, ¿no? Y tenemos este imaginario de manifestaciones, cambios, armas, pero de repente la revolución la ha traído un virus. Y a mí me gusta imaginar que además su acto de resiliencia es contra lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo, como se ha estado actuando en el mundo y también entre los seres humanos, entre nosotros. No digo esto, no voy a decir que ahora va a ser todo mejor, pero sí que es un punto de inflexión que muy fuerte. Estos 2 meses de confinamiento han sido un punto de inflexión, han sido meses duros, muy duros, porque realmente ha sido que no sabíamos qué iba a pasar, eran 15 días, después era más. También me gusta apuntar al tema de la salud mental, con qué traumas, ha sido un trauma social. Y
Pero este trauma social, como todos los traumas o como todos los cambios, como todas las revoluciones, tienen cosas buenas y cosas malas. Y yo creo que Jordi ahora ha apuntado una serie de cosas buenas. Las cosas malas son las que es la narrativa esta que estoy continuamente diciendo que se está reforzando. Y ahora habría que ver y entender que el escenario es movido. Es decir, estamos en medio de un terremoto, estamos en medio de una tormenta, utilícese la metáfora que se quiera utilizar, pero tenemos que ser conscientes de que estamos ahí, que no vamos a volver atrás, a que todo era todo... No nos gustaba nada, pero ahora mismo echamos de menos a esa vida pasada que teníamos, porque ahora esta distopia que nos provoca, que tampoco es una distopia tan grande, que ha habido peores, tenemos la sensación de que eso era mejor y que, claro, queremos ir hacia otra normalidad, hacia otra solidez y tranquilidad. Pero yo creo que sería mucho más fácil entender y vivir sabiendo que durante un largo tiempo esto va a estar moviéndose como un barco en medio de una tormenta y nos vamos a marear un poco. Utilizo esta metáfora para que a partir de aquí empecemos a pensar, ¿no? No esperar a que el barco, a que se vaya la tormenta para empezar a pensar, no, hay que empezar a pensar ahora para encontrarnos, porque mientras tanto la vida es finita, quiero decir, nos podemos morir en el camino. Y esto es, siento ser así, pero es que es verdad. Podemos mirarlo por nosotros, pero también yo creo que hay que empezar a actuar y mirar como sociedad y como conjunto para transformar. No sé, paradme un poco porque si no yo me emociono yo misma, ¿sabes? Stefan, ¿puedo tal vez, sí, no es por contradecir, aunque sí hay una cosa que no la has dicho, Tania, pero que es un discurso que a mí me preocupa mucho, que es se puso de moda por Facebook, redes y tal, la idea de el virus somos nosotros, ¿no? Nosotros hemos hecho algo mal con la naturaleza y hay una especie de castigo, de karma, ¿no? Y este es un discurso peligroso en cuanto entronca con el fascismo ecológico, con la idea de que sobra gente, con la idea de que casi ideas casi maltusianas, que no, en España no somos conscientes de que están ganando mucha fuerza en el mundo, ¿no? Hay gente que le parece que el problema de África es que hay mucha gente y que serán muchos, ¿no? No la desigualdad, ni la explotación de Occidente, ni todo esto. Bueno, pero dicho este apunte, que no es lo que tú decías, Tania, pero que me parece importante decirlo, ¿no? Que no podemos hacer ideas como nosotros. Dicho esto, yo creo que lo que también es interesante mirar, y ya también yendo hacia el futuro que queremos construir, es quién le han salido bien las cosas. Eso también es importante. Y para mí hay dos cosas que son claras. Una es, lo han hecho bien o lo han hecho mejor países que, por desgracia, tenían experiencia con epidemias, ¿no? ¿Por qué lo hizo mejor Canadá que Estados Unidos? Pues porque Toronto tuvo la epidemia del SARS, ¿no? Fue la única gran ciudad fuera de Asia que tuvo bastantes fallecidos en el momento de SARS. Asia Oriental estaba mucho más preparada porque habían tenido las epidemias del SARS, de la gripe aviar, etcétera, etcétera. Las imágenes de asiáticos con mascarillas nos sonaban de la tele, pero no porque a los asiáticos les guste llevar mascarilla, sino porque habían pasado por situaciones parecidas. Uganda, ¿no? Uganda, que es un país que ha tenido que afrontar la epidemia del SIDA fuertemente, la epidemia del ébola justo al lado, a la que le ha llegado esta epidemia, hombre, pues un poquito sabían de control de epidemias, por ejemplo, ¿no? Incluso la población, etcétera. Pero los otros que no han hecho bien, y esto lo dijo muy a principios de la crisis, el ministro de Exteriores de Singapur dijo, aquí esto va a ser la prueba del algodón, él lo dijo en inglés, de acid test, ¿no? La prueba del algodón de los países. Y esto va a contrastar tres cosas. Evidentemente, la resiliencia de sus sistemas de salud, cómo sean de buenos sus sistemas de salud. Segundo, cómo sean de buenos sus sistemas de gobernanza, de gobierno. Cuánta confianza haya entre gobernantes y gobernados, cuán capaces sean los gobiernos de no pelearse regiones, ciudades, con el centro, con no sé qué. Y por último, cuánto capital social tiene este país. Cuánto está la gente dispuesta a sacrificarse por los otros, a respetar las normas aunque nadie les esté mirando, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos da pistas de por dónde va la construcción de una normalidad mejor, que es el centro en los cuidados y la salud, maneras de gobernar más inclusivas y más efectivas y
capital social. Vínculos que nos unan entre nosotras, que nos hagan cuidarnos, que nos hagan tener en cuenta también las consecuencias de los viejos, de lo que les pasa a los jóvenes a los viejos, de que si yo me voy de fiesta de cumpleaños, igual esta señora va a morir por su culpa, de que si yo sigo teniendo un estilo de vida con estas vacaciones, igual este joven va a vivir toda su vida en un cambio climático. Todas estas conexiones de capital humano se pueden construir desde ahora y desde el ya. Yo creo que hay perdona, Estefan, hay un apunte en esta transformación de hábitos, ¿no? Apuntabas a los cuidados. Creo que una cosa que sí que se va a transformar, que es el mercado de trabajo. Los diferentes sectores hay algunos que estamos viendo de manera directa que ya a día de hoy están siendo afectados muy agresivamente por la pandemia, y que probablemente estos sectores ni se recuperen. Puede que se creen otros. Bueno, el mercado laboral, el mercado de trabajo se está transformando. A donde quiero llegar es que probablemente tampoco haya trabajo para todos y habrá que hacer unas reestructuraciones para equilibrar y, por lo tanto, quizás tendremos más tiempo libre. Quizás. Pero tenemos que empezar a pensar que quizás el mercado laboral no será el de antes y empezar a meternos el chip de transformación de cómo nosotros condicionamos o relacionamos nuestro modo de vida con el trabajo. Porque ahora somos máquinas de trabajar. Si no te levantas a las 8 de la mañana para ir a trabajar y vuelves a las 8 de la tarde, o no te levantabas y no volvías a las 8 de la tarde, parecías una persona improductiva, que no tenías tu vida no tenía sentido. Y creo que tenemos que empezar a retrabajar mentalmente esto que hemos vivido. Son los años de capitalismo fuerte que nosotros hemos vivido. Hay muchos ya autores, entre ellos dicen, estamos viviendo dentro del cadáver del capitalismo. Y puede que sí. Yo es que a veces también no sé hasta qué punto estas teorías son especulaciones ciertas pero bueno, me gusta bastante esta metáfora del cadáver del capitalismo, y dentro de este cadáver está claro que el mercado de trabajo se va a transformar. Vivimos en un país muy centrado y el sector terciario es el sector fuerte, y precisamente es el sector donde en el momento, hasta que por lo menos no exista la vacuna, vamos a estar muy afectados y tenemos que realmente encontrar otra forma otras formas de trabajo. Y esto es un gran reto, a mi entender. A mí me gustaría volver un momento sobre lo que decía Jordi de los países, de la efectividad de distintos países. Y disculpadme que intervenga tanto, pero es que esto a mí me sirve como de terapia para poder avanzar también personalmente. Yo tengo como la sensación de que hay cierta relación entre efectividad en la lucha contra el coronavirus y autoritarismo. No sé si porque determinados países que se perciben como más autoritarios han tenido ciertos éxitos. También quizá tiene que ver algunas necesarias medidas que estamos viendo aquí de esta restricción de movimientos, este tipo de cosas, ¿no? El estado de alarma. ¿Puede ser que sea así o es una impresión mía? Mira, no. En esto te voy a dejar optimista. Para empezar, no está claro que los que lo hayan hecho mejor sean todo democracias, pero que lo están haciendo realmente peor son países dictatoriales que se han dedicado a decir esto no existe, o gobiernos electos pero autoritarios que están imponiendo, te voy a poner ejemplos muy claros, Turkmenistán, que prohíbe buscar la palabra coronavirus en Google, Bielorrusia, que dice que aquí, oigan ustedes, aquí no está pasando nada, Nicaragua, que hasta esta semana ha estado negando tener muertes cuando estaba toda la evidencia, el presidente de Brasil, contra toda evidencia, negándose, el propio presidente de Estados Unidos jugando con esto durante mucho tiempo hasta que la realidad le forzó. Por lo tanto, primer apunte, yo no sé los que lo están haciendo mejor si son todos democráticos, pero que lo están haciendo peor. No todos los dictadores lo están haciendo mal, pero que los que lo están haciendo peor son precisamente Tanzania, te podría seguir poniendo ejemplos, ahí sí que lo tengo muy claro. Pero eso es lo primero. Si el primer instinto de China, en vez de intentar barrer debajo de la escoba,
y de poner en la cárcel o en arresto domiciliario a los que se atrevieron a denunciar lo que estaba pasando en Wuhan hubiese sido transparencia y hubiese sido hacer las cosas distintas, tal vez otro gallo hubiese cantado. Tal vez, porque este virus es muy contagioso y es muy difícil de controlar. Esto no lo sabemos, pero sí sabemos que hay buenas gestiones autoritarias y buenas gestiones democráticas. Una pregunta. Sí, dime. ¿Hasta qué punto el neoliberalismo o los gobiernos que son más neoliberales y autoritarios no han llegado hasta a estas soluciones? Quiero decir que precisamente muchos de esos gobiernos, Estados Unidos, Brasil, todos los ejemplos que estás poniendo, sus políticas son muy neoliberales y entonces han protegido antes al capital antes que al factor humano. No, ¿cómo lo ves? ¿O es errónea esa percepción? A ver, hay esto, es decir, es uno de los factores. Uno de los factores es la presión económica para que el virus no nos arruine la fiesta, ¿no? Este es uno de los factores de no actuar. No es el único, porque no hay correlaciones directas. Es decir, Suecia no es el país más neoliberal de Europa por haber actuado como ha actuado. El sistema de sanidad griego, después de 10 años de austeridad, no es mejor que el italiano, aunque Italia haya tenido muchas más víctimas. Hay otros factores y hay que ir con mucho cuidado, Estefan, con estas narrativas que ponen todo al mismo nivel. Por ejemplo, no es casualidad que los niveles más altos de mortalidad en Europa se hayan dado en Milán, Madrid, Barcelona, París y Londres. Es que son las 5 metrópolis de enorme tamaño y enormemente conectadas internacionalmente, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado con saltar en las conclusiones, sobre todo porque son interesadas estas conclusiones, ¿no? Ya lo hemos oído decir muchas veces que esto de la democracia es un estorbo, digamos, desde el punto de vista del gran capital, desde el punto de vista de gobiernos más autoritarios. Entonces, para mí hay que ser muy críticos y muy selectivos. Hacer las cosas mal no significa que todo sea equivocado. Italia y España presumían hasta enero de este año de que sus sistemas de cobertura universal les permitían tener, después de Japón, las esperanzas de vida más altas del mundo. Y esto era verdad. Entonces, lo que ahora no podemos decir es no vamos a un sistema de cobertura por seguros, como el alemán o como el holandés, porque a ellos les ha ido mucho mejor. Oye, cuidado. Cuidado con saltar con conclusiones demasiado rápido, ¿no? Mi percepción en este sentido es que lo que tenemos que afrontar desde ya es la pandemia de desinformación, la pandemia de bulos y la pandemia de distorsión a la cual ha contribuido el gobierno chino, a la cual ha contribuido el presidente de Estados Unidos, a la cual está contribuyendo en España grandemente todo el entorno mediático de Vox, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sin esto luego no vamos a poder sacar las conclusiones de quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor, porque estamos operando en un caldo de mentiras, bulos, falsos datos, rumores y conspiranoias que no nos llevan a ninguna parte. Muy bien. Déjame que avance un poco, pero antes voy a recordar también a las personas que nos están viendo que a través del chat de YouTube y de redes sociales estamos recogiendo cuestiones. Tenemos ya algunas que trasladaremos a los ponentes en unos minutos, ¿no? Vamos a avanzar a otro bloque que iría un poco de geopolítica y ese rol de los gobiernos, ¿no? Cómo hacer políticas de la alteridad, desde dónde miramos el mundo, privilegios, quizá un poco por lo que está diciendo tú ahora, ¿no? Nosotros ya tenemos una sanidad que, hay otra gente que no. Y una cosa que a mí, yo quizá empezaría con esta cuestión, ¿vosotros creéis que se puede salir de esta desde la lógica y organización del Estado-Nación o tenemos que ver en otros niveles quizá más macros o más micros? ¿Qué os parece? No sé, Tania. Yo, la verdad es que no tengo ni idea, pero creo que el Estado-Nación va a salir reforzado a través, después del COVID, o al menos la idea de nación como identidad, ¿no? Las fronteras están cerradas y a ver qué va a pasar. Que los movimientos de personas, antes había una emigración, bueno, estábamos en un escenario de migraciones masivas, ahora se van a reducir estas migraciones.
Entonces, creo que se va a proteger. Yo hablo no tengo los datos tan acertados como Jordi, son percepciones por lecturas y por cómo estoy viendo que va, o cómo ha actuado por lo menos Europa, cómo actúa Europa con África siempre. Están estos imperios que han colonizado y que siempre han defendido la nación y que después no han permitido o al menos han limitado a las personas migrantes a formar parte de sus estados. Yo creo que van a aprovechar este escenario post-pandemia para reforzar el Estado-Nación, al menos a nivel de identidad. Pero a nivel europeo, la narrativa es que Europa se va a hacer aguas, pero yo creo que Jordi es la persona más indicada para responder, porque ahí ya entramos en territorios que realmente necesitas tener conocimiento, si no entras ya en fake news y, no sé, Jordi. Mira, yo soy moderadamente optimista respecto a que Europa pueda torear este momento, pero lo que me parece más importante es la cuestión de fondo que tú preguntabas, Stefano, ¿cuáles son las transformaciones globales? Yo aquí he cambiado un poco de visión durante estos meses, ¿no? Hace un mes o así era muy pesimista en cuanto a que China pudiese adquirir un rol mucho más grande en el contexto global y pudiese apoyar a todos estos. No hace falta que China se inmiscuya en los asuntos de otros, simplemente habrá admiradores de un modelo de capitalismo salvaje más autoritarismo político, ¿no? Y reforzado con la tecnovigilancia, que al final es el modelo chino, pues en Hungría, en Brasil, en sureste asiático, en Tanzania, en 1000 sitios lo hay. Entonces, hoy, precisamente, he tenido una conversa muy interesante con un economista de Kenia y que me ha acabado de cambiar la percepción. Y yo pensaba, si nosotros en Europa vemos que ya nos viene China y nos va a comer completamente, ¿qué no van a pensar los africanos? Y él me decía, no, mira, la percepción de China en África ha empeorado enormemente. En primer lugar, no deja de ser la fuente del virus, por más que se emperren en conspiraciones y cosas extrañas. En segundo lugar, hicieron todo este paripé de ayuda, vamos a enviar ayuda a todos los países africanos, y luego al final mandaron, por cuestiones propagandísticas, mandan más respiradores o más ventiladores de respiración asistida a la ciudad de Nueva York que a todo el continente africano junto. Y esto los africanos lo ven y toman nota. Dicen, vale, sí, a nosotros nos mandáis 3 y a Nueva York mandáis 1000. Bueno, pues yo tomo nota de cuál es tu prioridad. En tercer lugar, los africanos vieron en sus pantallas el terrible racismo que se desencadenó en China contra sus compatriotas que han ido a vivir allí, sobre todo en Cantón, en el sur. Unos episodios terribles de racismo porque se les culpaba a ellos de ser los que habían vuelto a traer el coronavirus a China. Y por último, están viendo que China no va a poder cobrar sus deudas porque China fue, como el gran nuevo imperio, no quiso entrar en todos los mecanismos, el Club de París, todos los mecanismos occidentales, para asegurar el pago de la deuda, pero lo que va a pasar es que ahora los países africanos, uno tras otro, y ha empezado Etiopía, por ejemplo, van a dejar de pagar la deuda. China va a verse obligada a conceder moratorias y ese gran poder chino en África, él me decía, se está desmoronando nuestros ojos. Es decir, cuidado con un fatalismo demasiado acelerado. Yo mismo me declaro culpable de él hace un mes. Veamos las perspectivas desde el lugar y veamos las grietas de oportunidad para hacer pasar las cosas que nos interesan. Yo, respecto al papel de China en África, bueno, habrá que ver qué pasa porque depende de con quién hables, ¿no? Se saca el pecho de la no necesidad de China, pero después quien interviene aquí son los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos al final necesitan bueno, yo creo que hay que ver, no lo tengo tan claro, Jordi, que seguramente este economista tenga más información que yo, pero al final, desgraciadamente, y además muchos intelectuales están pidiendo a los gobiernos africanos que sea el momento de emanciparse, tanto de China como de Europa,
pero yo no tengo tan claro si tienen la capacidad de emancipación y si van a seguir necesitando bien una u otra. Esto también yo creo que lo dejamos ahí en un futuro incierto. Vale. Vamos a ir pasando, si os parece, a los comentarios y preguntas de las personas que nos están mirando, que nos vuela el tiempo. Primero, unos comentarios rápidamente. Nos comentan por aquí que la ciudadanía es la que está soportando y manteniendo la vida con redes de apoyo, por ejemplo, que están de nuevo en boga en parte del Estado, y que es la que está gestando el presente, pero que no interesa la economía, con lo cual no lo ve muy bien. Rafael nos dice que todos atravesamos esta tormenta, pero en distintos barcos, y que si aprovecharán algunos para acentuar las diferencias y afianzar sus privilegios, o si intentar ayudar a no hundirse a los que más lo necesitan. Bueno, es un tema no exclusivo de la COVID, un poco de siempre. Y yendo a las preguntas, vamos a empezar por una que nos hace Claudia, que tiene que ver con un tema que se ha hablado aquí ya, quizás de fake news o de cómo se está narrando esto. Claudia nos plantea, y quizás Jordi puede comenzar, que cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación en la creación de esta nueva realidad. ¿Qué responsabilidad tienen con ello? Bueno, yo tengo una respuesta bastante genérica de los medios, y es que muchas veces se les ha culpado de evoluciones políticas, ¿no? Y el canal ha sido, digamos, el culpable de cosas que para mí lo que hacen es esconder la agencia, esconder la responsabilidad de quien está haciendo que pasen las cosas. En el caso del COVID, desde luego, los medios lo han sufrido más que nadie el desconcierto. El desconcierto que hemos tenido todas, súmale la necesidad de estar constantemente explicando lo que no entiendes. Yo creo que una de las reflexiones que si yo estuviese en los medios me haría es de decir, este periodismo de consumo inmediato, de declaraciones, de dar la noticia cada 6 segundos y actualizada y el número ha muerto 52, no ha muerto 56, no 54, no porque no tenía la prueba PCR y tal, se está llegando a un tal nivel de paroxismo, a un nivel tan absurdo, que espero que los medios hagan la reflexión de decir, oigan ustedes, su papel no puede solo ser el pim, 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 el bip, 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 bip constante para que me clique noticia nueva, noticia nueva, noticia nueva, sino que tiene que ser un papel de elaboración y de una cierta capacidad de comprensión. Pienso que los medios han hecho lo que han podido y no soy de ir a señalarles con el dedo, pero sí pienso que sí, que a mí desde luego ha llegado un momento lo que describía Tania nos pasa a muchos. Hartazgo, porque es que los medios al final 25 personas en la Barceloneta que estaban muy cerca buscando el problema, buscando el titular constantemente, creo que no han ayudado a entender el fondo de lo que se pasaba. Yo me gustaría pensar que esa sería una reflexión que se puedan tomar desde los medios y desde la profesión periodística. A mí me gustaría responder por la inversa, que quizás como sociedad podíamos hacer huelga de medios y no clicar a esas noticias, sino escuchar e ir seleccionando las fuentes buenas para entender realmente el trasfondo de lo que está pasando. Yo creo que no hace nada bien lo que ha comentado Jordi de ir actualizando. Hoy se ha muerto X, se ha muerto menos que ayer, hay X contagios. Es entrar en una alienación que esta alienación precisamente lo que es te lleva hacia esa narrativa apocalíptica y te lleva a la parálisis directamente. Entonces, es verdad que los medios hacen eso, pero nosotros también tenemos la capacidad de apagar la tele, el Twitter o lo que sea. Muy bien. Pues está hablando el tiempo, tenemos ya casi que irnos. No quiero dejar de plantearos una última cuestión que nos hace Pedro, que yo creo que habrá mucha gente que la está pensando y vais a ver que es bastante compleja, pero os voy a pedir también, por favor, si la podéis contestar en una frase o unas pocas frases, ¿no? Pedro nos plantea que vosotros, ¿qué sugerencias tenéis para usar esta crisis como una oportunidad de cambio en el sistema político y económico a diferentes niveles? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer los individuos? ¿Cuál sería el papel de los colectivos? Y después, ¿cuál sería el papel de las instituciones, como las ciudades, regiones y estados, ¿no? ¿Qué pensáis? O sea, os pedimos como que solucionéis de cierta forma esto o nos digáis qué pensáis que es nuestro papel. Y la del ciudadano me acuerdo porque es una cosa que estuvimos hablando el otro día que yo la tengo grabada, ¿no? ¿Cuál es el papel del ciudadano individual que no tiene fuerza, que no es nadie para hacer ahora? Así que, ¿qué os sugiere esto? No sé, Jordi. Mira, yo, claro, aquí a bote pronto y en el minuto que me dais es la pregunta más difícil de todas, ¿no? Pero sí pienso que lugares donde poner la atención, desde el punto de vista, el individuo
en el control de tus datos. Creo que aquí hay un espacio de aprender a gestionar esto para mí y podría ser uno de los aprendizajes, sobre todo cuando vas a poner tanta parte, empezando por la educación de tus hijas y siguiendo por tu entretenimiento, tanta parte de tu vida en la red, empezar a poner más consciencia. Esto me parece un buen lugar por el que se puede empezar individualmente. En los colectivos, lo que he dicho antes, los cuidados, las curas y el quién se queda fuera. El quién se queda fuera es brutal, ¿no? En Singapur, por ejemplo, cuando tenían casi controlado el virus, se dieron cuenta de que en los sitios donde estaban hacinados los inmigrantes, los tenían realmente encerrados, es donde se les vuelve a reproducir. Es decir, aquí, antes había una observación también que decía, ¿vamos a ir cada uno con su yate y el otro con su barquita o vamos a ir ayudando a los que se hunden? Es que aquí nadie se hunde, porque aquí lo que pasa es que se contagian y vuelven a empezar el ciclo de pandemia. Y por último, a nivel más agregado de las ciudades, político y tal, yo creo que las economistas feministas llevan mucho tiempo diciéndolo y creo que ahora es el momento en que muchas personas nos hemos sensibilizado. Hay que poner los cuidados y el bienestar mucho más en el centro de la ciudad, de la economía, de la política. Yo empezaría por ahí. Vale, yo rápido creo que es importante no aislarnos, sobre todo en esta época inicial de distanciamiento social, en el cual todo lo hacemos a través de Internet, evitar el aislamiento, intentar buscar redes de apoyo a nivel personal y sobre todo cuando te quedas sin recursos, intentar no llegar al espacio precario e intentar crear nuevas redes y una nueva economía, ¿no? No esperar que esa economía venga, sino que imaginar, perdona que apele no a la imaginación, pero otras maneras de ganarse la vida, ¿no? Y las alianzas para mí son primordiales en este nuevo momento. Hay que buscar alianzas, fuerzas. Si antes al principio de la charla hablábamos de poder, está claro que el individuo solo en su casa no tiene poder y que tenemos que buscar alianzas y redes para realmente tener fuerza para capear un poco lo que nos viene encima. Y esa frase yo pediría que no la digamos mucho porque la estoy escuchando cada vez más. Hay lo que nos viene encima. Yo creo que ya solo esa frase es muy fatalista y quizás no nos viene algo tan fuerte encima. Muy bien. Pues vamos a ir despidiendo un poco la tertulia, ¿no? Ya no llega la hora. Yo he apuntado dos frases que me gustaría repetir, ¿no? De Tania me ha gustado que esa palabreja que no le gustará de la nueva normalidad, ella ha hablado de nuevas normalidades y que a lo mejor hay tantas nuevas normalidades como situaciones, ¿no? Y Jordi ha dicho también que si no sabemos imaginar una buena salida a esto, seguro que no va a pasar, lo cual también quizá apela a una proactividad que me encanta y que creo que es papel de todas y todos al nivel que estemos. Así que, Tania, Jordi, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras en el debate y le doy paso a Tai para que despida la sesión. Bueno, muchas gracias. Creo que nos hemos quedado todos como con muchas ganas de escuchar más, pero bueno, intentamos ser bastante rigurosas en el tiempo. El comentaros que vamos a tener el sexto debate y el último debate de este ciclo, que va a ser el 17 de junio, que va a ser sobre iniciativas ciudadanas colectivas, o sea, colaborativas también. Un poco en esta línea de qué podemos hacer desde la ciudadanía, ¿no? También como individuos, un poco para poder hablar más quizás desde lo local. Sin más, os queríamos dar las gracias a los tres, también a las personas que están escuchando. También agradeceros si podéis rellenar una encuesta que nos ayuda siempre a mejorar. Son 30 segundos, no pedimos ningún dato personal, es solo una valoración para hacerlo mejor las próximas ocasiones. Y sin más, también podéis tener toda la información de lo que hacemos en el SPY en la página web, que es spysuscitatuberta.org. Sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima.